Bom dia, pessoal! A gente com horário exclusivo aqui, porque a gente tem uma honra de receber o Ricardo Gonzalez, a gente tem que aproveitar o horário dele. E espero que vocês gostem dessa entrevista que eu vou estar falando dele. Ele é pesquisador, escritor do fenômeno OVNI, ele é peruano, palestrante e ele tem uma vivência incrível espiritualista em relacionada aos OVNIs e várias viagens, então tem muito assunto para a gente conversar hoje. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Olha, bem o português. Ele vai falar bem devagarzinho, porque ele fala espanhol, para vocês tentarem entender o que a gente vai estar conversando. Ele tem muitos livros, inclusive um e-book, se vocês que estão aí acompanhando o nosso trabalho aqui, que ele fala dos discos solares, ele que recebeu essa informação dos discos solares. Mas vamos lá falar com ele sobre toda essa coisa de ufologia. Ricardo, você é contatado, você teve um contato oficial com seres. Você pode explicar aqui para o pessoal? Sí, yo nací en el Perú y desde muy niño enfrenté experiencias que no podía explicar, experiencias de avistamientos ovni, de UFOs, de luces, como se pueda explicar, pero que yo no tenía mayor información. Era muy pequeño, tal vez entre 5, 7, 8 años, cuando iba con mis padres a un club campestre a las afueras de la ciudad de Lima. Perfecto. En zona de montaña, zona de sierra, como se dice en Perú. Cierto. Y al ver estas luces experimenté como una sensación mágica, extraña, pero era un niño, una crianza muy pequeña. Sí. Sin embargo, en el año 88, en 1988, fui testigo de una observación más clara, más próxima, más cercana, de un objeto muy brillante que a pleno día volaba en silencio, no emitía ningún ruido hacia el Océano Pacífico. Lima es la capital del Perú, se encuentra en el litoral, en la costa. Yo vivía cerca a la trayectoria de los aviones del aeropuerto, así que estaba acostumbrado a ver aviones comerciales, helicópteros, pero lo que vi no tenía nada que ver. Habían vuelto a aparecer esos objetos en mi vida. Y los medios de comunicación, la prensa, los diarios, decían platillos voladores en Perú, avistamientos de UFOs en Perú. Y empecé a investigar, a pesquisar. Allí descubrí, siendo un adolescente, que el término OVNI o UFO, UFO, no era un término esotérico, sino militar, creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Así que siendo un adolescente de 14 años, ya empecé a investigar estos temas, y ya en 1993, teniendo 18, 19 años, ya empecé a tener contacto, inicié una relación con los tripulantes de estos objetos que llamamos ovnis. Es decir, objeto volador no identificado es algo que no sabes qué es, pero hay un porcentaje de estos ovnis, de estos UFOs, como se dice en inglés, UFOs, que alejando las explicaciones convencionales corresponden a tecnología no humana. Controladas por inteligencias no humanas. Y con esas inteligencias entré en contacto y ya llevo un cuarto de siglo, 25 años de contacto, de investigación con este tema, a pesar de mi, entre comillas, juventud, ¿no? Que tengo 43 años. Cierto. Pero empecé muy joven y estoy dedicado a tiempo completo a investigar, a compartir las experiencias que hemos enfrentado en el Perú, pero no con la intención de que la gente crea en lo que me pasó, sino que piense, reflexione y saque sus propias conclusiones. Ok. ¿Y cuándo que tú tuviste el contacto con el ser extraterrestre? ¿Él era físico o era etérico? Claro, a lo largo de estos años las experiencias fueron avanzando en intensidad, fueron siendo cada vez más importantes. Como explicaba, primero eran avistamientos, luego mensajes mentales, telepáticos, que se corroboraban, se confirmaban con pruebas físicas. Ellos nos decían, en tal lugar del Perú, en tal fecha, en tal coordenada, vamos a aparecer. Y yo iba con testigos, con otras personas, y aparecían estos objetos. Lo hacíamos para mantenernos cuerdos, sensatos con lo que estaba sucediendo.
Yo no vengo de una familia esotérica, vengo de una familia de clase media de Lima, donde mis padres eran funcionarios del banco o del Seguro Social del Perú. No sé si se entiende Seguro Social, sí, ¿no? sí. Entonces, yo no crecí en un ambiente esotérico, sino más que todo formal, normal, racional. Sí. Y en Perú la gente es muy clásica. Es muy clásica, muy Sí, conservadora. sí, sí. Así que más allá de que sea un país misterioso Sí. por las culturas antiguas, los incas, las líneas de Nazca, Machu Sí. Picchu y tantos misterios, Sí. pero es un país formal, un Sí. país conservador, Sí. muy religioso. Sí, sí, sí. Yo estudié de hecho en los hermanos maristas. Ajá. Así es que ni mi infancia ni mi educación con mis padres me hizo creer en estas cosas. Sí. Yo era una persona, entre comillas, normal. Sí. Pero este contacto ocurrió y luego el principal interlocutor de estos mensajes, el principal transmisor de estas comunicaciones, que dice llamarse Antarel, o se presenta con el nombre de Antarel, Sí. me citó a un contacto en un desierto que se Cierto. encuentra a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima. Se llama Chilca. Chilca. Es muy famoso en la historia del contactismo de Latinoamérica, Ya. porque han ocurrido muchos avistamientos. Y yendo al grano, cuando llegué allí con el grupo de testigos, a la hora indicada, ya por la noche, esto fue el 30 de agosto de 1997, Cierto. aparecen unas luces muy extrañas evolucionando en el cielo, comportamiento inteligente, y en medio de la oscuridad de la noche veo una silueta muy alta de una persona que yo calculo, a pesar de que era de noche y que es difícil tener parámetros de referencia, de que este hombre superaba los 2 metros de estatura. Mira. Más tarde, a través de otros contactos, en condiciones de mayor claridad, hemos podido constatar que mide 2 metros 70 de estatura. Gigante. 2 metros 70 de estatura, un verdadero gigante. Sí. De aspecto nórdico, de piel muy blanca, Cierto. con textura física atlética, pero simétrica, muy estilizado, Cierto. con trajes pegados al cuerpo, Cierto. que parece como una segunda piel, Cierto. de aspecto metálico, de un color gris, solo las manos y el rostro, muy humano, Cierto. descubiertos. Cierto. Él me invitó a que lo acompañase al interior de un objeto que tenía la forma de una campana, Ya. no sé si en portugués se dice campana, como Campaña. una campaña, ¿no? Sininho. Exactamente, Sininho. como una campana, pero que era muy ancha. Cierto. Estaba como flotando Cierto. a unos 30 metros del suelo. Eso Estaba- físico. Todo esto estaba ocurriendo Físico. físicamente. Ok. En mi percepción no veía nada traslúcido, nada Ok. luminoso, no lo estaba soñando, estaba pasando, como ahora estamos aquí Sí. en tu estudio, Ajá. en Brasil. Y yo no pude acompañarle, me puse muy... Nervioso. Sí. ¿Te dio miedo? Sí. Es Imagino. sencillo de pronto para muchos escucharme en la televisión, en la radio, aquí en tu canal de YouTube, pero en el momento Sí. no es fácil. Sí, imagino. No sentía peligro en este hombre. Sí. Era como amable. Qué bueno. Y a lo largo de estos años me ha demostrado sus buenas intenciones. Pero hay que estar allí, en Sí. ese momento. Tenía el corazón latiéndome fuerte. No tenía fuerza para dar un paso. Estaba como petrificado, Lógico, lógico. inmovilizado. Y solo estabas tú, tu hermano. En ese contacto con él, en esta primera experiencia, estaba yo. Mis compañeros se habían puesto muy nerviosos y se encerraron en la tienda de campaña, en la carpa, en la Ya. tenda, ¿no? Quedaron con miedo también. Sí, cuando empezó a ocurrir todo esto, se metieron en la tienda, Sí. se encerraron en la tienda. Y yo, haciéndome el valiente, voy a acercarme a este hombre, pero cuando ya lo vi bien, hasta ahí quedé, o sea, Ay. no me atreví a seguir. Ajá. Entonces escuché una voz que provenía de este hombre y me dice en mi lenguaje, en español, que me quede tranquilo, que cuando yo me sintiera listo, en una próxima oportunidad, volvería a verle. Y se marchó. Les comenté esto a mis compañeros, se acaba de marchar, salieron de la tienda y juntos todos vimos la nave levantarse y marcharse
hacia arriba y perderse en la oscuridad del cielo del desierto. Qué interesante. Fue una experiencia muy bonita, más allá de mi nerviosismo. Un nerviosismo porque es temor a lo desconocido, no es algo tenebroso, negativo, es temor a lo desconocido, ¿no? ¿Y el mismo ser del Sixto Paz? En Perú, en el país donde yo me desarrollé, Ajá. se fueron formando diferentes grupos de contacto, Cierto. diferentes testigos de contacto. Cierto. Estas experiencias se remontan a los años 50. Ya. Primero fueron los campesinos, los pastores de los Andes de Ancash. Ya. Es como un estado en el Perú, como Ajá. le llamamos provincia, ustedes aquí en Brasil llaman estados, Sí. que es muy hermoso por los picos nevados, la cordillera blanca. Sí. Allí en los años 50, seres como Antarel altos aparecían de las montañas. Cierto. Entonces los lugareños les llamaron apunianos. Apuñados. Porque Ah. apu en quechua significa montaña o protector, señor. Ajá. Entonces apunianos, los hombres de las montañas, que eran de Ajá. origen extraterrestre. Cierto. Más tarde, en 1960, el técnico de planta Vlado Kapetanovic, de origen yugoslavo, Cierto. también vio estos seres y publicó sus informes en los diarios. Cierto. 1960. Mira. 14 años más tarde, los hermanos Carlos y Sixto Paz Wells también vieron a estos seres Ya. y lo publicaron en varios reportes del grupo Rama. Eso. Así que el contacto no empezó conmigo, Ya. no empezó con el grupo Rama, Sí. no empezó con Vlado Kapetanovic, Ajá. sino que empezó con campesinos. Empezó en el local. Exactamente, con gente humilde, Ajá. gente de la montaña, Ajá. en 1955 en Perú. ¿Y por qué en este local? ¿Es un punto energético, una línea ley? ¿Puede atraer? ¿Ellos vienen del espacio, vienen de intraterreno? Muy buena pregunta. La principal base de ellos está en esa locación, Ya, que es un nevado, una montaña, que Ya. se llama Huascarán. ya. Es la montaña más alta del Perú. Ujú. Tiene 6.768 metros de altura. Bien alto. Sí, más de 6.000 metros. Y los científicos han hecho un mapeo Ya. de diferentes puntos del planeta Ajá. y encontraron que esa montaña es el punto con menor atracción gravitacional de toda la Tierra. Ah, Así que supongo, más allá de las explicaciones convencionales de la física y de estos científicos, que ese lugar podría haber sido elegido por estos seres para algún experimento. ya. Así que están allí desde hace mucho tiempo y empezaron a contactar a las comunidades andinas, a los pueblos, personas que consideraban aptas para darse a conocer. Y esto Cierto. ocurrió en 1955. Ok. Son seres de origen extraterrestre que tienen bases intraterrestres, pero provienen de la constelación de Centauro. Ah, de Centauro. Próxima Centauri, Alfa B Centauri, Ajá. a unos 4 años luz de distancia de la Tierra. Y Ricardo, lo que ellos quieren con nosotros acá en la Tierra. Lo que ellos quieren con nosotros en la Tierra, Sí. obviamente no solo están contactando a personas comunes y corrientes, como ha sido mi caso, han contactado a personas muy importantes en el Sí. ámbito militar, Sí. científico, hasta político, religioso, pero no vas a ver a un alto prelado del Vaticano o a un físico oficial del CERN en Suiza, o tal vez alguna comunicación oficial de la NASA diciendo tenemos contacto con extraterrestres. No lo van a decir oficialmente. Lógico. Pero para estos seres, el ciudadano común, como ha sido nuestro caso, es muy importante porque es la masa del planeta. Sí. Ellos le llaman diplomacia ciudadana, están contactando con muchas personas como diferentes muestras del mundo. Sí. ¿Para qué lo hacen? Para tratar de concientizar de que no estamos solos en el universo y que tomemos las decisiones correctas Ya. para poder cambiar el futuro. Ellos dicen que nuestro futuro está en continuo movimiento Sí. y se va modificando, transformando de acuerdo a las acciones de nuestra especie Sí. y a la conciencia, Sí. la energía, lo que emitimos. Sí. Parece que afecta este tejido y otras membranas
en las diferentes dimensiones que parecen estar interconectadas en la Sí. existencia de muchas criaturas. Una teoría que hace mucho tiempo nuestros científicos llamaron multiverso Sí. y que hoy cada vez más empiezan a aceptarla. Ya. Aunque ya en el pasado, desde la época de los Vedas en la India, o en el misticismo de escuelas esotéricas del siglo XVI, ya se hablaba de la existencia de estas dimensiones. Sí. Solo que la ciencia recién las está descubriendo. Entiendo. Es decir, el mensaje de estos seres es que todas las criaturas Ujú. en este universo y otros universos estamos interconectadas, y que si el ser humano pasa su prueba, su test, su examen en este mundo escuela, Ujú. otras civilizaciones y otras criaturas también van a aprender. Ay, qué lindo. Y eso viene de encuentro con lo que los mayas dejaron para nosotros, que todos somos uno y tenemos que tener una conciencia expandida para que cambiemos un algo para mejor. Pues ciertamente las culturas antiguas, entre ellas los mayas, creían en la importancia de los ciclos de la Tierra y de los ciclos humanos. Eso. En el caso de los mayas, como sabes, crearon complejos calendarios. Sí. Dos de los más famosos es el Solkin y el Haf, ¿no? El calendario Cierto. lunar y el calendario solar, que era un calendario civil. Sí. Y ellos creían de que la clave para la evolución del ser humano era el tiempo. Por eso Sí. tenían una obsesión con el tiempo, Ok. con calendarios, precesión de los equinoccios, rituales, ceremonias con el sol, con la luna, Ajá. como también hacían los incas o los egipcios. Ok. Es decir, ellos creen, nuestros antepasados, que en algún momento tenemos que liberar nuestra mente de la atadura del tiempo. Cierto. Y al hacerlo, seríamos libres. Ya no veríamos la desunión aparente de la humanidad. Cierto. Veríamos las cosas en común que tenemos, que al final, como bien dices, todos seríamos uno. Eso. Es un pensamiento casi chamánico, Ajá. demasiado místico para un escéptico, pero yo creo en eso. Ah, sí, qué bueno. Y hasta ahora tú tienes contacto con este ser. Sí, Siempre. al menos hasta ahora he mantenido el contacto mental, telepático, telepático. esporádico, no ocurre No es- siempre, Ajá. con este ser y con Ya. otros seres semejantes. Los he visto en diferentes ocasiones, Ya. entre 7, 9 ocasiones, 7, 8, 9 ocasiones aproximadamente, con diferente nivel de intensidad, Ya. en compañía de otros testigos. Así que los encuentros cercanos cara a cara no han sido muchos, Ah, ok. han sido pocos en Ajá. comparación a los años que vengo viviendo estas experiencias, Cierto. pero estos 8 o 9 encuentros han sido lo suficiente contundentes Cierto. para estar convencido de lo que vivimos. Ya. Algo importante es que, Karen, nosotros Sí. invitamos a periodistas, Ajá. a investigadores muy reconocidos de varios países, Cierto. a avistamientos programados, donde Qué Antarel lindo. me decía, en tal lugar vamos a aparecer, puede ir tal investigador o Ajá. tal periodista, journalist. Qué interesante. Y me han acompañado y han sido testigos de la aparición de estos objetos Ajá. y han publicado sus reportes. En algunas ocasiones se ha filmado con equipos de visión nocturna, de night vision. Así es que hemos dado evidencias de Cierto. nuestro contacto con testigos, con fotografías, con filmaciones y con periodistas o investigadores del fenómeno OVNI que nos han acompañado incluso dentro de los Estados Unidos, como ha sido el caso de el doctor Michael Sala, de Grant Cameron de Canadá, Sí. de Paola Leopixi Harris, la ex asistente del Ajá. astrofísico norteamericano J. Allen Hynek. Ajá. Así es que pruebas hemos dado, Ok. pese a quien le pese. Los astronautas cuando vuelven a la Tierra esconden algo, ¿no es cierto? He hablado con varios astronautas Sí. norteamericanos y de la ex Unión Soviética, con algunos pilotos también. Ahora mismo recuerdo el caso de Marina Popovich, Sí. que la conocí en un congreso, Ya. y esta héroe rusa, que la recuerdo con mucho cariño, una leyenda para muchos investigadores del tema OVNI, Sí. me mostró una fotografía que había tomado la sonda Phobos 2, Ya. soviética, en Marte, exactamente en una de las dos lunas de Marte, que son Cierto. Phobos y Deimos. Ya. Fotografiaron un objeto de unos 27 kilómetros de largo, Sí. cuya sombra, no era traslúcido, no era Ah. holográfico, era algo real, Real. estaba sobre el satélite marciano. El avistamiento y la captación de este objeto, antes que la sonda desapareciera, la sonda rusa desapareciera, fue transmitido al cosmódromo de Baikonur. Y es un caso auténtico. Así es Ya. que
Marina Popovich dice que muchos astronautas rusos tuvieron experiencias con estos seres, incluyendo los astronautas que estuvieron confinados en la Estación Espacial Mir. El caso de Edgar Mitchell, un patriota en Estados Unidos, capitán del Apolo 14, el hombre que hizo la caminata más larga en la Luna, me recibió en su casa en Estados Unidos, en Florida. Qué interesante. Y aunque él dice que no tuvo contacto en su misión en el Apolo 14, sí me confesó que tuvo una experiencia ya estando de regreso en la Tierra, una experiencia vinculada con lo extraterrestre. Y bueno, él creó un instituto de investigación que sigue funcionando, que es el Instituto de Ciencias Noéticas, que ha estado más concentrado en la investigación de la conciencia, ya que Edgar Mitchell hizo un experimento de telepatía hallándose muy cerca de la Luna, en órbita, con algunos sensitivos apostados en los Estados Unidos, como el gran sensitivo Olaf Johnson. Cierto. Y de acuerdo a la estadística que publicó la Universidad de Massachusetts, hubo un porcentaje que superaba el azar en la conexión telepática experimentando con las cartas Zener. A la NASA no le gustó que se haga este experimento telepático porque no era oficial de la NASA, sino una iniciativa personal de Edgar Mitchell. Así es que Mitchell abandonó la NASA y se dedicó a la investigación de la conciencia, y también habló del contacto extraterrestre porque otros colegas astronautas tuvieron experiencias, como John Glenn, entre otros, ¿no? Ok. Y tú estás investigando siempre la parte intraterreno con la conexión hasta estos hermanos de otras galaxias. Pues a raíz del contacto extraterrestre, empecé a viajar por muchos puntos y locaciones del mundo, por un lado para investigar zonas donde habían reportes del fenómeno OVNI, para entender lo que a mí me había ocurrido. Cierto. Y en estas expediciones recibimos instrucciones de estos seres para contactar con ciertos lugares que están relacionados al mundo subterráneo, Cierto. a cuevas, a nodos, lugares de poder. Yo acabo de publicar mi libro número 20, ya son 20 libros, con Ediciones Luciérnaga del Grupo Planeta España, que se llama Lugares de Contacto. Lugares de Contacto es un resumen, un resumen de las diferentes expediciones y contactos que hemos tenido, no solo con el fenómeno OVNI, sino, como dices, con el mundo subterráneo. Por ejemplo, hay algunas fotografías que tal vez podrán ver ahora en la transmisión, de algunos de estos viajes que nos han llevado a lugares tan distintos como la India, Nepal, Grecia, la Polinesia, Isla de Pascua, el Cusco en el Perú, Egipto o Mongolia, donde hemos encontrado las mismas cosas que, por ejemplo, aquí en el Brasil, en la Sierra del Roncador, también lo habíamos observado. ¿Puedes hablar un poquito de la Sierra del Roncador? Wagner va a poner ahí en la pantalla. Bueno, ahí están viendo una fotografía de una expedición que hicimos el año 2004 en la Sierra del Roncador. Y estoy con un grupo internacional, personas que llegaron desde Chile, Ecuador, mucha gente también aquí de Brasil, y estuvimos viajando por esta zona tan famosa a raíz de la desaparición del coronel inglés Percy Harrison Fawcett en los años 20. Están viendo el Dedo de Dios, que es una formación rocosa natural muy curiosa, donde se han reportado avistamientos, y están viendo también algunos lugares que exploramos, donde hallamos petroglifos, hallamos cuevas, tuvimos avistamientos de objetos voladores no identificados. Y esta expedición que realizamos aquí en Brasil en el año 2004 nos permitió confirmar una información que había recibido en el Perú años atrás sobre la existencia de 13 discos de poder que son conocidos como los discos solares, porque son una representación que nos recuerda al sol, como era el culto que tenían los incas en el Coricancha. Y a raíz de este viaje, pues, publiqué un informe que luego se tradujo a varios idiomas, y esto hizo que diferentes grupos espirituales, de investigación, de contactismo, se hicieran eco de esta información de los discos solares que recibimos nosotros. Y fue aquí en Brasil, el lugar de la confirmación, en esta expedición a la Sierra del Roncador, que es una sierra bastante larga,
Tiene más o menos unos 1000 kilómetros de longitud y, como saben, se encuentra recorriendo buena parte del estado de Mato Grosso. Eso. Dime una cosa, ¿ustedes llegaron a ver el disco solar o solo recibió la información? Nosotros recibimos la información, fuimos a los lugares donde se encontrarían, tuvimos confirmaciones físicas a través de avistamientos, a eso me refiero, ¿Cierto? pero la observación de estos discos no ocurrió en nuestro plano de exploración material, como puede ser ingresar en una cueva, en una expedición y fotografiar estos objetos casi rozando un hallazgo arqueológico, sino que tuvimos experiencias de índole interdimensional, si se puede explicar así. Sé que suena ciencia ficción y hasta delirante. Más acá en nuestra televisión pero, la gente Pero busca. tuvimos ese tipo de experiencias con diferentes testigos, donde sí pudimos observar a través de proyecciones y a través de puertas que se abrieron en estos lugares el emplazamiento de estos mismos. Sin embargo, hay un caso en particular, que es el caso peruano, donde demuestra que no es todo solo visualización, sino que estas herramientas pudieron haber existido, si lo pongo en tela de juicio, y el caso es la conquista española. La conquista española, al llegar a mi país, al llegar al Perú en el siglo XVI, y ocurre la caída del Imperio Inca, en sus crónicas, las crónicas de la conquista española, hablan del disco solar, al menos de uno de ellos, que se encontraba en el Templo de Oro, en el Cusco, el llamado Coricancha, en quechua, en idioma nativo. Y según la leyenda andina, al sentirse el Imperio Inca perseguido, sitiado por los españoles, un príncipe llamado Choqueauqui, el príncipe dorado, habría rescatado este disco del Coricancha y lo habría llevado en una expedición hacia la selva, hacia el Paititi, la ciudad perdida de los incas. Y esta leyenda está viva hasta el día de hoy, y las crónicas mencionan pues el culto que tenían los incas al sol, y que tenían una representación del mismo colgada en una pared, ¿no? Clavada, sostenida en una pared en el Templo de Oro del Sol. Así que no creo que los españoles se hayan hecho eco de una visión astral de los nativos, sino que eso realmente existió. Al menos ese disco hay mayores referencias. ¿Por qué no pueden existir los otros? Y cuando tú recibiste la información de ellos, lo que ellos significan a la humanidad, a ustedes que fueron los que recibieron esta información muy poderosa, de mucha valía para nosotros. Según mi investigación, las civilizaciones antiguas tenían un conocimiento sobre las redes de energía del planeta. Por eso tenían un culto a todo lo que es lo telúrico o los efluvios sagrados de la tierra. Adoraban los ríos, los lagos, las zonas telúricas, los volcanes. Tenían un importante concepto de la energía del sol y estudiaban el movimiento de los astros con una precisión que ponen aprietos a los actuales arqueólogos. Y colocaban una serie de objetos en ciertos lugares donde creían la Tierra tenía una energía más fuerte. Y lo estoy explicando en términos sencillos porque es más complejo. Desde menhires o piedras erguidas, como hacían los druidas, los íberos, los celtas, a pirámides, como hicieron los mayas o los egipcios, a objetos como las esferas de roca de Costa Rica o los discos solares que estoy hablando ahora. Siempre las civilizaciones más evolucionadas místicamente del pasado tenían este conocimiento de marcar ciertos lugares de poder, y supongo que lo hacían para enseñarnos qué papel iban a cumplir en el futuro, o tal vez para sanar o equilibrar o organizar la energía del planeta con estas técnicas como de acupuntura en superficie, ¿no? Colocando ciertos objetos que realmente son mágicos. ¡Qué lindo! Ahora, habla para la gente esos locales que hay en Argentina, creo que Perú también, que un ufólogo y espiritualista que se llama Triguerinho habla mucho de ERCs y otros locales. ¿Tú puedes hablar un poquito sobre esos locales? Sí, hemos investigado muchísimo sobre estos lugares de poder.
desde hace muchos años. Sé que José Trigueriño Neto Eso. y su grupo se hizo eco, y lo digo con mucha modestia, de nuestras investigaciones. Cierto. Cuando empezaron ellos también a hablar de los discos solares y a viajar a los lugares donde nosotros habíamos estado. Sí. Bueno, cuando José Trigueriño en los años 80 estuvo en Argentina, conoció a un sanador argentino, un osteópata Cierto. argentino que tenía condiciones muy especiales de sanación, tenía una habilidad muy especial para Cierto. sanar a la gente. Ángel Cristo Coglanis. Y fue Ángel Cristo Coglanis quien le entregó mucha información a Trigueriño para que publicara su libro Erx Mundo Interno. Eso. De la misma forma ocurrió con otro testigo de contacto, otro contactado, en el caso de Uruguay, en un rancho, en una estancia, no sé cómo lo dicen ustedes en portugués, Sitio. ¿no? Puede ser algo así, Sitio, fazenda. que tenía más de 500 hectáreas, bastante amplio. Fazenda. Una fazenda, una Eso. fazenda, tal vez ese sea el término más correcto, conocido como la estancia o la fazenda de la Aurora, entre Aurora. Salto y Paysandú. Eso. Y el contactado, que yo lo conocí, me recibió en su casa, él ya falleció, Ángel María Tona o Toto Tona también le entregó información a José Trigueriño, que luego publicó en su libro Aurora, Esencia Cósmica Curativa. Cierto. Entonces, todas estas informaciones se empezaron a replicar y a difundir sobre centros de poder, como puede ser la Aurora en Uruguay, o puede ser Erx, que es un nombre simbólico que representa el misterio del Cerro Uritorco. El Cerro Uritorco es un referente de poder muy importante en la Argentina. De hecho, yo vivo allí. O sea, mi esposa y yo vivimos al pie del Cerro Uritorco. ¡Qué lindo! Y he publicado varios libros sobre este enigma. Creo que este contacto empezó con los nativos de la zona, llamados comechingones, y sin ninguna duda es un fenómeno real. No solo por los avistamientos, sino por una serie de fenómenos vórtice que ocurren en la zona y que testigos de muchos países, cuando llegan a Córdoba, a esta montaña, los han presenciado. Entiendo. Lo de Erx es real. De hecho, algunas fotografías tenemos de la zona también. Mas yo hablo mucho de ciudades intraterrenas, que son ciudades que no es cualquier persona que consigue entrar en esta situación. Sí, hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que es solo un vórtice de energía. Ya. Otros dicen que hay una mega ciudad subterránea con millones de personas viviendo Shambhala. debajo de la montaña. En mi opinión personal, sí que existe Sí. el mundo subterráneo, pero no creo que sea una ciudad, una metrópoli con millones de personas viviendo debajo Ya. del cerro. Hay túneles. Cierto. Y hay seres, Ya. pero no tan grandilocuente como se ha presentado. Ya. He investigado la leyenda de Shambhala, que algunos autores occidentales consideran un mito de los budistas, pero para mí es real. Ya. He convivido con los lamas en Asia Central, he viajado a las naciones del Himalaya y también al desierto de Gobi, en Mongolia, y los lamas consideran que es una realidad física y espiritual, lo de Cierto. Shambhala. Y que desde Asia Central, en la ubicación de Shambhala, se fue esparciendo el conocimiento por todo el globo para que existan diferentes centros de poder en todo el mundo, Cierto. como puede ser la Sierra del Roncador en Brasil, Sí. el desierto de Atacama en Chile, el lago Titicaca en Perú y Bolivia, el Cusco en el Perú, la Cueva de los Tallos en el Ecuador, la Laguna de Guatavita en Colombia, Roraima, Monte Roraima y el Cuquenán en Venezuela, el Valle de las Siete Luminarias en México, la zona de Palenque en México, Monte Shasta en los Estados Unidos, Sedona en los Estados Unidos, o Montserrat o Monte Perdido en España, Cierto. entre tantos lugares, Fátima en Portugal, Ya. que Fátima antes de las apariciones marianas Sí. ya era un lugar de contacto de fenómenos realmente extraordinarios. Sí. Así que es un asunto muy complejo que he investigado Cierto. y todos los lugares que acabo de mencionar los he visitado, los he hecho expediciones allí. Perfecto. Así que sé en carne propia que es real. Qué perfecto eso. Bueno, de las apariciones de Mariana, la doctora Hilda Moura, ella tiene una investigación bien profunda y consiguió unos documentos del Papa, creo que del Papa, y dijo que la ropa de ella no era como... Correcto. era astronauta. La descripción original
que muchos investigadores hemos obtenido, del caso de Fátima de 1917, no muestra pues a una mujer rubia, Sí. ¿no? Blondie, Con el manto azul. con el manto azul, Era una ropa no, bien... sino que tiene una ropa acolchada, con una esfera de Eso. cristal, con un casco, con una Branco, capa. eso, como astronauta. No se parece mucho a la Virgen María, ¿no? Bueno. O al menos la imagen que uno tiene de la Virgen. Ricardo, ¿tú crees que toda esa experiencia que nosotros hablamos, que sabemos que son reales, mas son muy individuales, ¿tú crees que eso va a venir al público cuándo? Siempre me preguntan sobre cuándo va a ser el contacto definitivo, cuándo esas experiencias van a ser más contundentes. No lo sé. Ellos dicen que en la medida que estemos listos se podrán acercar de forma oficial. Soy muy prudente. Yo he visto que algunos testigos de contacto, algunos contactados, cometieron errores al decir, va a haber una catástrofe tal fecha, o vamos a pasar la cuarta o la quinta dimensión en tal fecha, o ellos se van a presentar a nivel mundial en tal día, tal fecha. Cierto. Y nunca ha pasado, no ha ocurrido. Cierto. Porque su exceso de entusiasmo les hizo emitir anuncios que no se cumplieron. ¿Y por qué no se cumplieron? Porque fueron malas interpretaciones o malas recepciones de mensajes, ausencia de sentido común, de discernimiento. Cierto. Por eso yo voy muy cuidadosamente y creo que eso puede adelantarse o retrasarse de acuerdo al nivel de conciencia y de humanidad para estar listos a un contacto más importante. Por ahora están contactando a grupos pequeños, ciertas personas, no es que sean elegidas, yo no me considero una persona especial, ya dije al inicio de esta entrevista que soy una persona completamente normal, que perdió su trabajo, a mí me echaron, me despidieron del trabajo por aparecer en la televisión hablando de estos temas. La vida hizo que me transformara en un pesquisador, en un autor, un escritor, que tiene una cruzada, no por convencer a la gente de esto, sino por invitar a que piense. Y aunque no sabemos cuándo va a ocurrir, no tenemos la fecha, la coordenada, el día de cuándo va a pasar, no lo sé, pero estamos trabajando por que ocurra. Ya, y tú estás sintiendo que en este momento, del año pasado a este año, está teniendo una evolución más mental de la gente. ¿Tú sientes eso en el mundo, que tú viajas mucho? Yo siento que sí. Si me baso en las noticias, me baso en lo que difunden los medios, estamos peor. Sí. Y hay muchas cosas que no están bien en la humanidad. Cierto. No es que soy un idealista, optimista, soñador que no ve las cosas que pasan. Sé que hay muchas cosas que no están bien. Cierto. Pero también sé que lo que llamamos malo tiene mayor difusión, genera mayor morbo. Cierto. Y las cosas positivas probablemente sean mayores a las negativas, solo que no tienen prensa, no tienen difusión. Cierto. Viajando por el mundo he conocido también gente soñadora, maravillosa, increíble, y creo en eso. Qué bueno. Está aumentando. Y la gente está despertando más para otra conciencia. ¿Tú sientes eso? Sí, mucha gente. Yo creo que mucha gente, lo he visto, está haciéndose más preguntas, está tratando de modificar su estilo de vida, está tratando de ser más correcta con el planeta, independientemente del tema extraterrestre o de temas espirituales. Sí, ¿no? Una cosa interna. Exactamente, un tema de trabajo más personal, más interior. Yo estoy notando que la balanza se está inclinando más hacia ese sector, y prueba de ello es que grandes cadenas de televisión, muchos programas, muchos libros que se están publicando hablan de estos temas, porque hay un interés colectivo por saber, por recordar quiénes somos, por ese vacío espiritual que también se está notando en las grandes religiones, ¿no? O sea, la gente está muy decepcionada en las religiones, ¿no? Porque han utilizado, no quiero herir la sensibilidad de nadie en el programa, pero muchas de las grandes religiones se han institucionalizado y han utilizado la fe de la gente en beneficio propio. Y la gente se está dando cuenta, entonces están tratando de buscar algo que llene ese vacío interior, porque la religión no es que esté mal como una disciplina o una actividad humana, viene del latín religare, religión, que significa volver a unir, pero lo que han hecho las religiones es separarnos, hemos hecho guerras por pensar diferente, es decir, con esta religión vas al cielo, con esta religión no lo vas, pues es una locura, o sea, creo que
la gente está tratando de volcarse a un camino espiritual, pero sin etiquetas, sin pertenencia. Es como una revolución cultural y vamos a ver a dónde nos lleva. Ok. Yo tengo una pregunta de mi compañera del programa que se llama Liliana Ferlín. Liliana. Sí. Ella quiere saber sobre el Tesserati. Oh. Bueno, una de las informaciones más increíbles que hemos recibido en la experiencia de contacto Cierto. es que estos seres trabajan con modelos geométricos Cierto. que nosotros no podemos visualizar ni comprender porque Cierto. son muy complejos, muy difíciles de Cierto. plasmar en nuestro plano de percepción material. Ok. Pero hay algunas figuras básicas, unas figuras elementales que sí conocemos, que se conocen desde el Neolítico, que conocían los egipcios, heredaron los griegos y se le Cierto. llamó los 5 sólidos platónicos. Cierto. En los grupos esotéricos y espirituales, en los últimos 20 años, se habla mucho del Merkaba, ¿no? Del Eso. Shekinah, Ajá. que fue dado a conocer por el doctor James Hurtak en Ajá. California, un querido amigo. Sí. No es que no existía antes de Hurtak. Ajá. En escuelas del misterio, en escuelas esotéricas, se enseñaba desde hace siglos. Pero tanto Hurtak como el doctor Richard Hoagland, en Estados Unidos, el director de la Enterprise Mission, dieron a conocer unos estudios muy interesantes de que el tetraedro, o sea, una pirámide, esta de aquí, lo voy a levantar, estamos en vivo, Sí, puede poner. esto de aquí es una pirámide, pero de base cuadrangular. Sí. Yo estoy hablando de una pirámide de base triangular. ¿No? Entonces, una pirámide de base triangular, no cuadrada, sino triangular, Cierto. se llama tetraedro, Tetraedro. uno de los sólidos platónicos. Ya. Y cuando dos pirámides, Ajá. pero de base triangular, Ajá. se juntan, se forma una estrella tetraédrica. Eso. Y hay estudios de física hiperdimensional. Y muchos grupos espirituales han estado trabajando con esto. Cierto. Pero los extraterrestres nos dijeron, ¿por qué trabajan con una sola figura? Pueden trabajar con diferentes vehículos de luz Cierto. que les conecta con el universo. Y nos sugirieron trabajar con la figura del cubo. De Metatron. El cubo, que algunos llaman el cubo de Metatron, y en realidad es mucho más antiguo que esto, el cubo, con otro cubo más grande alrededor, genera un hipercubo, un tesseracto. El término tesseracto fue acuñado por el matemático inglés Charles Howard Hinton en 1888. Y lo hizo basándose en unos estudios muy complejos de matemáticas. Luego, algunos científicos que hemos conocido, como Carl Sagan, de la serie Cosmos, Sí. habló mucho del hipercubo en sus documentales. Cierto. El hipercubo, a diferencia del Merkaba de pirámides, concentra la energía, concentra Cierto. y organiza la energía. En cambio, la pirámide, pirox, fuego, mide, medida, expande la energía. Entonces, si tú quieres organizar y concentrar la energía, lo haces con el hipercubo. Y es una técnica que nos enseñaron estos seres, que yo no he visto muy frecuente en grupos espirituales o en grupos de investigación. Nosotros la estamos difundiendo y hay una imagen muy interesante que de pronto aquí el equipo técnico puede buscar en internet. Si buscan Salvador Dalí, el pintor, Salvador Dalí, y ponen Cristos o Cristo hipercubus, Cristo hipercubus, van a ver a Cristo ingrávido, no sangrando, sino dentro de un Merkaba, en un hipercubo, un tesseracto desplegado. Entonces, toda esta información que no estaba muy difundida para el público en general, la estamos investigando y dándola a conocer nosotros. El tesseracto es una herramienta más que estos seres extraterrestres nos han compartido con la intención de trabajar más con nuestros campos de fuerza, activar algunos elementos que desconocemos en nuestros vehículos sutiles, algo que en su momento la ciencia decía es una tontería, eso no existe, y de pronto, bueno, creemos que sí existe, porque estas fotografías, estos campos de fuerza que han sido medidos con importantes detectores magnéticos, lo que hemos visto en los aceleradores de hadrones, parece que sí existe, claro que existe. Entonces, el cubo de Metatron, que lo conozco de esa manera, interliga una dimensión a otra. Bueno, el cubo de Metatron no es exactamente el hipercubo, es un término
muy interesante que está relacionado y se enseña mucho en el esoterismo judío en este momento y es algo maravilloso, es una geometría increíble. Pero yo me estoy refiriendo a la figura base del hipercubo, ¿no? Cierto. De hecho, si ponen en internet hipercubo, tesseracto, ven la imagen, van a ver que es algo diferente. Cierto. Es la sombra de un cubo en la cuarta dimensión, en la tercera. Entiendo, qué perfecto. Ricardo, ¿quieres dejar acá tus charlas que vas a hacer en Sao Paulo? Hoy yo sé que tú vas a hacer en un local, mañana, los horarios, los locales, ¿tú puedes hablar ahora? Sí, yo lo menciono básicamente de qué temas voy a hablar y luego Cierto. mi amiga Liliani Moura, que es una escritora, psicóloga, que es la encargada de mi visita Cierto. aquí en Sao Paulo, puede dar los detalles. Pero son 3 actividades, una conferencia hoy viernes, donde voy a hablar del contacto extraterrestre, las experiencias que hemos tenido con estos seres. Luego mañana, que es sábado, voy a hablar sobre Shambhala y el mundo subterráneo, Cierto. pero no solo en Asia, sino lo que ha ocurrido aquí en América Latina, entre estos casos la Sierra del Roncador, y el domingo un seminario práctico sobre contactismo. La información, si pueden leer español, la van a encontrar en mi página de internet legadocosmico.com. legadocosmico.com. Hacen clic con el mouse en agenda, en agenda, y ahí aparecen los afiches o los flyers, ¿no? Donde están todas las actividades. No sé si Liliane, estamos en vivo, si quieres decir algo. Vem cá. Vou dar meu microfone para ela. Estamos en vivo, así que le presentamos a Liliane. Ela é Liliane Moura. Põe aqui, fala daqui. Sim. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estaremos hoje na Uma Paz, no Parque do Ibirapuera, às 20 horas até às 22 horas, uma conferência com Ricardo Gonzalez, na Avenida 4º Centenário, 1268, entrada pelo portão 7A. Amanhã estaremos na loja Eubiose, na rua Lacerda Franco, 1059, às 14h30 até às 16h30. E no domingo, um seminário de 5 horas no espaço Cefli, na rua Costa Rego, número 28, na Vila Guilhermina, das 9 às 14 horas. Aguardo vocês todos lá. Você quer deixar um contato para o pessoal ligar? Sim, o contato é comigo mesma, no 983-610002. Obrigado. Gratidão. Es una querida amiga Liliana. Sí. Ricardo, ¿tú tienes alguna experiencia bien diferente para contar acá a la gente? Algo que te pasó muy fuerte, algo que superó todo, lógico, primero fue tu contacto con este ser gigante. Algo que cambió tu vida, que puede cambiar la vida de la gente, que tú puedes contribuir acá con nosotros. He vivido muchas experiencias increíbles que obviamente han modificado mi visión de las cosas. Entre ellas podría compartir increíbles una que me sucedió en Mongolia. No es una experiencia de contacto extraterrestre. Había acudido a un lugar en el desierto de Gobi donde los lamas protegen un vórtice, protegen un lugar que consideran sagrado. Cierto. Dicen que su lama fundador hace 200 años atrás, luego de haber estado meditando dentro de unas cuevas, de unas cavernas, durante 108 días, como las cuentas del Mala, de Rosario Budista, había alcanzado un estado muy alto de conciencia. Este monje era llamado Danzan Rabja, y al salir de estas cuevas, Danzan Rabja encontró el vórtice, que era una puerta que conecta con Shambhala, una puerta en el tiempo, según él, y los lamas construyeron 108 estupas. De pronto, las personas que están viendo esta transmisión recordarán lo que son las estupas, que son una especie de, como pequeñas, vamos a llamarlas así, construcciones de color blanco, que se utilizan mucho en el budismo. 108, para generar como una especie de plaza, de perímetro. Cierto. Y fui a visitar ese lugar en el año 2007, fue el primer viaje que hice allí, y me pasó algo raro, que cuando entré, dentro
de ese perímetro que hace 200 años custodian los lamas en el corazón del desierto de Gobi, allí en la nada, en Mongolia. Empecé a ver con mis ojos mi vida. Daba igual si cerraba mis ojos o los abría, veía mi vida. Cuando era niño, crianza, cuando estaba con mis padres. Y empecé a ver cosas que yo no sabía de mí, miedos que tenía, errores que había cometido, cosas no muy buenas de mí. Y yo vengo de una familia unida, una familia amorosa, no tengo ningún recuerdo, ningún trauma, pero allí vi todas mis sombras. Y en ese momento me sentí tan vulnerable, ¿se entiende vulnerable en portugués? Sí. Tan vulnerable, que dije, no me merezco estar aquí. Y quería darme media vuelta y marcharme. Y de pronto las escenas cambiaron y empecé a ver el futuro. Cosas que no habían ocurrido. Cosas que yo hacía en el futuro. Entre ellas, como una posibilidad, cómo yo partía, mi muerte. Cierto. No tenía una vida longeva, ¿no? Tenía una vida joven, ¿no? Okay. Entonces me produjo como un fuerte estado de shock, de ver las cosas que tenía que trabajar, Cierto. de mi vida ya transitada y posibilidades, porque lo sentía así, posibilidades en el futuro, de acuerdo a decisiones, cómo me podía marchar, si era antes o después y qué hacía. Y yo sentía que todo eso era muy importante, pero también complejo de comprender. Entonces escucho una voz en mi propio idioma que me dice, todo lo que estás viendo no es real. ¿Cómo que no es real? Y me dice, lo único real es este momento. Toda decisión y acción que realices en conciencia puede cambiar no solo eventos en el futuro, en tu línea de tiempo, sino también puedes cambiar el pasado. Y eso a mí me produjo como un shock, porque dije, cuando una persona transitó la vida de una manera y toma conciencia, vamos a imaginar una mujer, un hombre, a los 50 años de edad, tiene un despertar de conciencia. Cierto. Y dice, de los 50 años de edad en adelante, hasta donde viva, hasta los 70, 80 años, hasta donde sea, voy a ser una mejor persona, más consciente. Pero ya no puedo cambiar lo que hice a los 40, a los 30, a los 20. Fue una experiencia de aprendizaje. Sí. Hay que verlo así. Pero lo que me decía esta voz, que un acto de total conciencia y de amor cambia todas las cosas en todas las direcciones. Y yo dije, es como si fuese un perdón. Y la voz me corrigió, no, esto es un acto de redención. Y parece un mensaje como muy espiritual, muy místico, pero a mí me cambió la vida. Sí. Habían cosas que yo sabía, pero en ese momento las estaba viviendo, que es diferente. Y trato de transmitir esto a la gente, no importa cuánto sufrieron, las cosas que pasaron, las cosas que tuvieron que enfrentar, pero si uno toma una decisión en su camino personal, una decisión real, de adentro, importante, y camina en conciencia, todo es transformado. Mas Ricardo, ahora tú me dejaste tonta, no sé hablar en español, porque yo tengo contacto con seres, se denominan acturianos, y tengo un trabajo muy fuerte con ellos en relación a eso, todo que tú me estás hablando. Ellos me dicen que tenemos que vivir el ahora y el presente y ser responsables de este tiempo, no pensar en el pasado ni en el futuro, porque si tú empiezas a entrar en esos estagios mentales, tú tienes problemas de ansiedad, de depresión, porque me hicieron en el pasado tal cosa, y eso interfiere en el ahora. Interfiere en el ahora, sí. Tú tienes que liberar eso para que el ahora sea el mejor posible en amor, compasión, y que tú vas a ser el mejor de ti y que de ahí para adelante tú tienes solo a ganar cosas positivas, mas no pensar en el futuro, vivir el ahora. Ellos hablan mucho de eso. Coincido en ese mensaje. Qué interesante, lindo. ¿Y tú crees que esa mensaje vino de tu subconsciente o de algún
Hay cosas que nos han ocurrido donde el mensaje de pronto ha aparecido, ha surgido de tu conciencia, de tu maestro interior, como Sí. podría decir algún místico, pero en este caso yo me sentí guiado por algo externo, Cierto. por algo externo. Igual la experiencia fue mía, ¿no? Sí, lógico. Que es intransferible, es inenarrable, pero lo que me pasó allí en el desierto, he tratado de encontrar la vía, el mecanismo para compartirlo y que más allá de la palabra, la gente pueda sentir lo que estoy diciendo. Sí, perfecto. Qué lindo, Ricardo. Yo sé que tú tienes una agenda bien llena, tienes que Gracias por la salir. entrevista. Sí, tienes que salir de acá, ir allá a mi amiga querida, la Cris de Pascual Sí. y Katia de Gaia, en el programa Enigmas. Te deseo todo de lindo en tu vida, en tu jornada de aquí para frente, Muchas porque gracias. tú tienes una misión muy increíble con este planeta y con la gente. Y si tú volver este año, queremos de nuevo tú acá en la televisión. Muchas gracias. Nos da la ¿Qué será? honra eso. Sí, y yo gustaría mucho ir a tus charlas, pero tengo un curso, yo voy a dar curso sábado y domingo. Ay, yo quería morir cuando yo vi la... Ya nos encontraremos en un momento. Sí, y tenemos que hablar mucho. Te quiero agradecer del fondo del corazón. No interagí con la gente que estaba acá, porque normalmente interagimos, porque es mucha cosa para hablar. Y dejar un beso a todos ustedes que participaron. Muchas gracias. Y espero que quien pueda participe de las charlas y de las vivencias con Ricardo, que va a ser muy rico en experiencia para ustedes todos. ¿Ok? Bueno, está hablando Muito en obrigado. español. Voy a hablar en portugués. Pessoal, desculpa, estava falando em espanhol Cambiando aqui. o chip. Pessoal, aproveitem que ele está aqui no Brasil, porque ele é peruano, ele viaja o mundo todo fazendo experiências. Então aproveitem que ele está aqui, vocês vão participar das experiências dele, das palestras magníficas que vão poder transformar a vida de vocês terem um contato melhor em relação a toda essa experiência extraterrestre, para vocês até desmistificarem e perderem o medo, para vocês verem que esses seres maiores estão aqui para ajudar na evolução planetária, na expansão de consciência, porque tudo tem um propósito. E o propósito é a gente entender o aqui e agora. Tá bom? Quero deixar um beijo. Vocês contatam com a Liliane Moura, que já está aqui conversando com vocês para pegar endereço, informação, e não percam essa oportunidade porque é única, que a gente não sabe se ele volta esse ano para o Brasil, tá bom? Quero agradecer, agora em português, a sua presença aqui com a gente e um beijo gigante para vocês todos do Peru e o meu amigo Ricardo aqui. Muito obrigado. Gratidão. Muchas gracias.